Les doy la bienvenida a cada una y cada uno de ustedes a una nueva reunión de nuestro estudio bíblico, el cual estamos muy felices de retomar ya con el capítulo 17. Para ello les invito a que tengamos un momento de oración. Oremos. Amado Dios, quédate muy cerca nuestro en cada segundo de nuestras vidas. Y especialmente ahora que leemos, escuchamos y reflexionamos sobre tu palabra. Permítenos que la lectura de hoy nos guíe hacia lo que es tu voluntad y tu forma de entender y buscarnos hacia un servicio en amor en este mundo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada estuvimos trabajando el capítulo 15 y 16. Hoy vamos a ver si es que alcanzamos el 17 y el 18, porque son unidades que trabajan un mismo tema. Así que vamos a ver si alcanzamos y si no, seguiremos la próxima semana. En el capítulo anterior vimos bastante de la resolución central del Apocalipsis. Vimos esta sección de las copas. Pudimos ver también cómo estos ángeles venían a entregar la que era la voluntad de Dios, con las 7 últimas plagas. Ya estamos llegando a una época de resolución, en donde todo lo que tenía que acontecer está aconteciendo. Vemos una visión profética de la historia, porque ahora vamos a escuchar que ya está. Vamos a ver la caída final del imperio y de toda su idolatría. Esto es muy interesante porque nos ayuda a entender la historia no como solo algo que vivimos o sufrimos cada uno de nosotros en un momento en especial, sino que nos hace ver la historia como un todo en donde es Dios mismo quien va aportando con sus promesas y sus colores a esta historia, en donde nosotros salimos del protagonismo para darle el protagonismo a Dios por sobre nuestras esperanzas. En la sección anterior vimos de las 7 copas, se nos decían que eran las últimas, pues con ellas se iba a consumar el furor, la ira de Dios. De hecho, la última copa nos narraba el fin de la gran ciudad. Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor, de la ira de su cólera, de la ira de Dios. Lo que viene ahora no sucede después de la 7ª copa, sino que se anuncia cómo se va a realizar esa 7ª copa. Es el contenido de esta 7ª copa lo que ahora vamos a leer, el juicio y la destrucción de Roma, también llamada la Gran Babilonia, la Gran Prostituta, haciendo una unión entre Antiguo y Nuevo Testamento. Babilonia era la ciudad del mal en la antigüedad, especialmente para el pueblo de Israel. Ahora es Roma para los cristianos. Por eso se van a utilizar símbolos muy parecidos
para asimilar y referirse a la maldad de estas ciudades y quienes viven en ellas. ¿Les parece si leemos capítulo 17? Dice así: después vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentado a la orilla de los grandes ríos. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Entonces me llevó un espíritu al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. En realidad siempre ahí dice prostitución, ¿eh? La palabra fornicación no existe en verdad en la Biblia. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Y al verla quedé profundamente asombrado. Pero el ángel me preguntó: ¿por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto existía y ya no existe, pero volverá a subir desde el abismo para ir a su perdición. Y los habitantes de la tierra cuyos nombres no figuran en el libro de la vida desde la creación del mundo, quedarán maravillados cuando vean reaparecer a la bestia, la que existía y ya no existe. Para comprender esto, es necesario tener inteligencia y sutileza. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. También simbolizan a 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno vive y el otro todavía no ha llegado. Pero cuando llegue durará poco tiempo. En cuanto a la bestia que existía y ya no existe, es un 8º rey que a su vez pertenece al grupo de los 7 y también va a su perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido su reino, pero que recibirán el poder real juntamente con la bestia, solo por 1 hora. Todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. Ellos lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de los señores y Rey de los reyes. Con él triunfarán también los suyos, los que han sido llamados, los elegidos, los fieles. Los ríos, continuó diciéndome el ángel, a cuya orilla está sentada la prostituta, son los pueblos, las multitudes, las naciones y las diversas lenguas. Los 10 cuernos que viste, así como también la bestia, acabarán por odiar a la prostituta. Le quitarán sus vestidos hasta dejarla desnuda. Comerán su carne y la consumirán por medio del fuego, porque Dios les ha inspirado que ejecuten lo que Él ha decidido.
poniéndose de acuerdo para entregar su poder real a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Está interesante porque si entendemos bien el relato, es bastante más simple de lo que hemos ido viendo, porque nos dice automáticamente que la bestia va a perder. Es como que nos hace el spoiler automático. Se nos dice que el que era ya no es, ya no existe, ya murió en realidad. Solo nos está contando una historia de cómo Dios vence el mal. Una historia de cómo Dios derrota a la bestia, sea como sea. Ya sabemos el final. Por eso, como les decía antes, esta visión de la historia profética nos acerca a una mirada desde afuera de la historia, no solamente desde nuestros ojos y nuestro ombligo, sino desde toda la historia con Dios. De modo que no nos perdemos en nuestros sufrimientos, dudas y dolores o pérdidas, sino que nos entendemos a la luz de la historia profética de Dios, de la historia de salvación de Dios, en donde nosotros somos una parte más, una semilla más, pero no somos el centro es Cristo. Y eso es muy importante, porque de otra manera, siempre vamos a caer en el por qué a mí, por qué yo, en vez de entendernos como testigos de Dios durante toda nuestra vida, ya sea en la tristeza y en la alegría, en la pobreza o en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, como decimos en los matrimonios, pues esa en realidad es nuestra vida con Dios en todo momento, no solamente cuando lo necesitamos. Por eso, ahora viene un ángel, uno de los 7 que tenía las 7 copas, y le habla al visionario. Esto nos recuerda al capítulo 15, donde los 7 ángeles constituyen una señal grande y maravillosa en el cielo, ¿recuerdan? Esto nos dice que va a suceder algo importante sobre la tierra. Es muy importante porque Dios va a hacer algo. Y el ángel es el mensajero de Dios. Entonces, si aparece un ángel, significa que Dios va a accionar. Así, este ángel muestra a Juan el juicio de la gran prostituta, Roma. Muestra luego al final en el capítulo 21, de nuevo, pero ahora le va a mostrar a la esposa del Cordero, la novia, como en un ámbito de salvación. Todo lo que hace Dios está llamado a ser salvación. Entonces, si Dios destruye Roma, la gran prostituta, es para que la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, sea la que aparezca después en un par de capítulos más. Lo lleva al desierto para que conozca que Dios también vence en el lugar de la tentación. Y le muestra a esa prostituta sentada a la orilla de los grandes ríos. Ahí se refiere claramente a Babilonia, que está entre el río Éufrates y el río Tigris, que es el centro de la civilización antigua, por el agua dulce, ¿no es cierto? Siempre vamos a encontrar esta similitud entre Babilonia y Roma. Qué interesante es cómo
se concentra aquí constantemente las tríadas. ¿Se acuerdan que antes teníamos esta tríada de maldad entre la bestia, Satán y el otro que no recuerdo ahora, el dragón, el falso profeta? Ahora vamos a ver que menciona 3 veces la prostitución. A la prostituta que se prostituye con la prostitución. En los 3 casos es la misma palabra, porneia, en griego, que habla precisamente de una prostitución relacionada siempre con la idolatría. Como les decía antes, la palabra fornicar, como de relaciones fuera del matrimonio, no es un tema en la Biblia. Acá más que nada, cada vez que habla de este tipo de cosas, se refiere a prostitución sagrada, que era algo muy común en religiones antiguas. Entonces acá lo menciona 3 veces. No se entiende tanto desde la traducción, pero lo remarca en que acá lo malo es la prostitución idolátrica. No está hablando de las prostitutas en sí mismo como el trabajo sexual, sino más bien el significado de la idolatría que hay a través de una prostitución sagrada, ¿sí? Esta eh, está en una situación universal, en una dimensión universal, en cuanto esta prostituta se sienta sobre grandes aguas, un espacio geopolítico del imperio. Con ella se prostituyen los reyes de la tierra, los emperadores. Y con su prostitución se embriagan los habitantes de la tierra, claro, los ciudadanos del imperio. Aquí la prostitución es sí o sí símbolo de idolatría. Esta palabra porneia viene precisamente de un verbo que invita también hacia la comprensión de la prostitución en cuanto a venta de un objeto. Eso es lo peor de la prostitución sexual, en donde la mujer usualmente es entendida como un objeto que se vende y hay alguien que tiene poder sobre ella y la compra. Por eso es tan indigno. La prostituta es la que se vende por dinero y se transforma en un objeto en manos de un sujeto que tiene poder para comprarla. En nuestro texto, la prostitución, por supuesto, es femenina, nos está hablando de una mujer, pero también es masculina. Por eso no se refiere a la prostitución del trabajo sexual. Por un lado, Roma es prostituta. Por otro lado, los reyes de la tierra, varones, son prostitutos también. Y todos se prostituyen con Roma. Los reyes se venden como objetos a la ciudad idolátrica de Roma, que con su dinero y su poder ha llegado a ser una diosa, la diosa Roma, como una especie de divinidad absoluta. Por eso luego va a describir en el capítulo 18 el juicio a Roma, porque es el juicio hacia esa idolatría y esa sumisión de las personas hacia el poder idolátrico de Roma. Es muy potente esto, porque es contracultural. Por eso Juan ve a la prostituta en el desierto, porque ahí es el lugar de las tentaciones. Recuerden que el pueblo de Israel perdió la fe mientras caminaba por el desierto en su salida de Egipto. Jesús es llevado también al desierto a sufrir tentación, pero acá también este desierto significa el propio desierto de la comunidad cristiana, que está siendo continuamente tentada hacia la idolatría del poder político y económico y también religioso de Roma. Si se dan cuenta, no es tan distinto a las mismas tentaciones que todos tenemos. Aunque no tengamos que ver un poder imperial tan potente y con nombre y apellido, tenemos tantas tentaciones idolátricas.
Ahora mismo vimos cómo en Argentina se elige a un presidente extremadamente radical, con ideas que ni siquiera él mismo entiende, y todos nuevamente empiezan a buscar un salvador. Y a la larga, todo se transforma desde lo político en algo idolátrico, porque buscamos salvadores en vez de ser también responsables de la política. Por eso que el desierto es también un lugar de tentación de los demonios, de los diablos, donde habitan las bestias salvajes. La mujer está sentada sobre la bestia, la misma del capítulo 13, la de 7 cabezas y 10 cuernos. Los títulos blasfemos ya no van sobre las cabezas, si recordarán, de la bestia, los emperadores, sino ahora sobre su cuerpo. El cuerpo mismo de la bestia es blasfemo e idólatra. Ya no están sobre las diademas, sino que es todo el cuerpo de la bestia, el blasfemo e idólatra. El color de la bestia es carmesí, púrpura. La mujer está vestida del mismo color, de púrpura. Hay una insistencia en el oro también cuando se habla de la mujer, que nuevamente no se entiende tanto por la traducción, pero se aparece 3 veces la palabra oro. La mujer está dorada, dorada de oro y tiene una copa de oro, ¿sí? Aunque no aparece tan claro en la traducción, porque son juegos de palabra en griego. Y esa copa de oro que tiene en la mano está llena de abominación, colmada de la abominable impureza de su prostitución. Miren el título, una copa colmada de la abominable impureza de su prostitución. Y así, luego Juan la ve emborrachada con la sangre de los santos. O sea, no es solamente abominable e impura, sino también se emborracha con la sangre de los mártires de Jesús. Ese término abominable, abominación, es muy conocido en la tradición apocalíptica. En el Antiguo Testamento existía un término, la abominación desoladora, que también se trabajaba desde Babilonia. Es como lo peor que le puede pasar al ser humano, la mayor tentación y la mayor maldad, especialmente cuando los imperios atacaban y conquistaban al pueblo de Israel. Era la abominación desoladora que venía a destruirlos. Por eso aquí en el Apocalipsis se relaciona el oro, la idolatría y la sangre de los santos y los mártires. La mujer lleva en la frente un nombre escrito, un misterio. Qué importante esa palabra, misterio. De ahí viene sacramento, ¿no? El misterio que es Babilonia la grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Es como que Babilonia, la diosa de Roma, también quiere ser un dios, quiere ser un misterio, quiere aportar un mensaje, pero no tiene nada que dar. Por eso, ese misterio en realidad no es misterio, sino solo es una declaración de su perdición, porque Dios ya ha vencido esa idolatría. Las abominaciones son las imágenes de esa bestia que a la larga se va a transformar en las monedas, en las insignias, en el poder del ejército romano sobre los que sufren. Miriam,
Eh, lo lindo del Apocalipsis, escuchando todo tu relato, realmente estupendo es la continuidad que tú dijiste que se da entre el capítulo 15, que yo volví atrás, y narra la gloria de Dios y su poder en la tierra. El juicio de Dios sobre la sangre derramada. Aquí tenemos el juicio de Babilonia. O sea, tú recién lo dijiste y realmente muy certero porque analizando todo lo escuchado y todo lo leído, o sea, la prostitución representa el pecado del hombre, la lujuria, representa al mundo, al imperio romano, representa las 7 colinas que son Roma, los reyes como emperadores, y yo veo que, como dice Apocalipsis, ella fue, pasó, sabemos en lo que es el futuro, que predomina Dios, el imperio era invencible y divino, pero ya no es. En cambio, Dios es y ha de venir. Eso es lo más representativo, ¿cierto? El oro representaba la riqueza, la púrpura representaba el color de los emperadores. Entonces, Babilonia, la prostitución, lo veo como una gran ciudad que dice, que son los pueblos, las multitudes, las naciones, donde se dio toda la lujuria, toda la maldad, todo el pecado a través del tiempo, en la Mesopotamia, en el antiguo Imperio Romano, y que ahora representa más que nada lo que es Irak. Entonces, eso es lo trascendental. Eh, pasó, fue, murió para nosotros, pero quedó lo más importante, quedó la misión de Cristo. Él predominó, Él es el que viene a la tierra, Él es el que gana. Claro, claro, así es. Es interesante cómo, siguiendo lo que tú planteabas, Miriam, que esta relación con Roma, que constantemente se hace en el Apocalipsis, y con los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra, es una relación prostituida, idolátrica, es subjetivizada, porque al final el sujeto se transforma en objeto y todos esos objetos, que a la larga son personas, se compran o se venden, son descartables. Algo que también sucede en nuestro mundo actual. Entonces esto se transforma eh, en un fetiche de la Roma imperial, en donde a la larga hay una devoción hacia los objetos, hacia esta idolatría. Hay algo que a la larga se transforma en un fetiche mágico, que es lo que se transforma Roma para las personas, como que solo Roma salva. Lo mismo que nos pasa en la política. Solo el nuevo presidente salva, el anterior hizo todo mal, etcétera. Son los amuletos, son estos fetiches que continuamente nos hacen creer que nos acercan a Dios, pero que en realidad solo son ídolos, amuletos de buena suerte, lo que sea. Por eso es tan importante darse cuenta, como dice Jesús, aprender a leer los signos de los tiempos, ser intérpretes, hermeneutas de la realidad, para que no nos vendan gato por liebre, para que no nos vendan ídolos, dioses y salvadores falsos. Eso es lo primero que tenemos que entender, al mismo tiempo de no tratar el mundo como buenos y malos, porque todos a veces somos buenos o malos, o ambos juntos. Por eso este imperio se transforma en una gran prostituta, en donde todo lo prostituye. ¿Por qué? Porque lo atraviesa con un bálsamo de idolatría. Todo es una orgía idolátrica, una prostitución que hace daño y le quita la dignidad a las personas.
tal como la terrible prostitución le quita dignidad a las mujeres y son utilizadas como objeto. Es por eso que tenemos que luchar contra ese poder fetiche, para que no nos pase que nosotros también creamos que el líder de turno, el partido político o lo que sea nos haga sentir que eso nos salva. Por eso se disfraza de mujer a Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer también es una tentación para el hombre, constante. ¿Por qué creen ustedes que después de 4.000 años de creencia judeo-cristiana todavía se le echa la culpa a Eva de muchas cosas, ¿no? Porque está escrito por hombres, pues, y los hombres nos reconocemos como tentados continuamente, aunque no se diga en público, pero es así. Por eso esta mujer está vestida de oro también, porque tiene poder sobre los hombres. ¿Mm? Es así que la sangre de los mártires, de los santos, se transforma en algo tan relevante, porque es por la tentación de algunos que muchos pierden la vida, tanto en Roma como en Babilonia, en todas partes. Esa es solo la introducción, luego se nos viene la destrucción. Y ahora, desde el versículo 8, se nos hace un análisis del poder de la bestia. Ese lenguaje que utiliza, simbólico. Se nos pide incluso que tenemos que tener inteligencia y sutileza para entender. Primero, que la bestia era y ya no es, ¿ah? Tal como recordó Miriam, que ya no existe, Dios ya venció. Se repite 3 veces para que quede claro que esto es un relato, una historia profética y no una historia en desarrollo. Es una victoria de Dios que ya aconteció y que nosotros somos vencedores. Este primer momento del que era y ya no es, las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue habrá de durar poco tiempo porque ya están perdidos. Aquí no se habla de 7 emperadores concretos como Calígula, Nerón, etcétera, sino de este número 7 como símbolo de la plenitud, como ya lo hemos visto, esta plenitud divina. Y aquí hay una pequeña ironía del texto, se ríe de la prostituta de Roma, porque el número del emperador es el 6, ya lo vimos antes, el 666, este número que nos recuerda la máxima incompletitud contra el 7. Nunca llega a ser 7. Esto es lo hermoso de lo simbólico en cuanto a estos números bíblicos. Aunque llegue el 7, igual no va a durar. Por eso, este supuesto emperador, rey que va a venir a completar el 7, que sería la perfección, no dura porque la perfección no existe en el imperio, solo existe en Dios. Entonces, estos símbolos nos van mostrando la debilidad de la bestia del imperio y la fortaleza y divinidad de Dios. La bestia hace el octavo después. Fracasa el emperador, el rey número 7. Ella misma se pone como octavo, tratando de superar este número 6 de la máxima imperfección, pero no lo logra. Porque es del imperio. Y eso nos lleva hacia su destrucción, como el mismo texto dice. Ese imperio no va a llegar a ser nunca 7. Por eso este juego de los números, el imperio nunca va a llegar a ser Dios, porque hay un solo Dios. El imperio siempre va a ser 666, porque es imperfecto y no trata del imperio, trata de Dios.
Por eso, todo lo que está por encima del 6 dura poco o es más de lo mismo. El poder político de Roma, la idolatría de Roma, va a ser siempre 6. Siempre va a ser incompleta, aunque la tentación te haga creer que es menos, que es más. Siempre va a ser un fracaso. Y la peor tentación es creer que va a ser una victoria. ¿Lo ven? Es la visión profética de la historia de Dios. Es la visión de lo que Dios hace. Es la visión de la salvación de Dios. Es maravillosa porque de otra forma empezamos a ver la historia desde las derrotas y no desde las victorias. A veces vemos la vida solo desde nuestras derrotas y creemos que eso nos define. Y ahí está nuestro error, porque con eso nos alejamos de la victoria de Dios y empezamos a vivir como derrotados. Y lo que hace Dios en el Apocalipsis es precisamente lo contrario, que vivamos como victoriosos, aunque estemos como derrotados, nosotros somos victoriosos. ¿Recuerdan este texto de Pablo a Corintios? Es uno de mis textos favoritos. Déjenme que lo busco porque es maravilloso. Si tengo suerte lo encuentro al tiro porque soy muy malo para estas cosas de memoria, pero aquí está, estoy cada día más pentecostal. Dice, nosotros, esto es en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, por si acaso. Segunda de Corintios, página 1699. Nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Un texto maravilloso porque nos hace recordar que los cristianos siempre estamos un poquito más fuertes. Podemos estar atribulados, pero no abatidos, desesperados, pero no aniquilados, perseguidos, pero nunca abandonados. Es esa visión positiva de Dios en mi vida, en que puede pasar cualquier cosa, pero yo nunca estoy perdido, porque yo estoy con Dios. Esa es la verdadera vida del cristiano. Esa es la vida del Apocalipsis. Esa es la vida del creyente. Cuando el mundo dice que está todo mal, yo digo, yo estoy con Dios. ¿Por qué? Porque yo, como cristiano, busco no entregarle el poder a la bestia, al imperio de turno, a la maldad, a la tentación de turno, a esa vocecita que me está diciendo que no doy el ancho, que no puedo más, que ya nada vale la pena. Pero no, porque la visión de la historia profética de Dios, la historia de salvación de Dios me dice que Dios ya venció y que yo tengo que ponerme de pie, tengo que seguir luchando, porque esto no termina aquí. Aunque el mundo me diga que termina aquí, esto no termina aquí. Aunque tu dolor te haga creer que esto termina aquí, esto no termina aquí, porque no depende de ti, depende de Dios.
Por eso abrazamos a Dios y es lo más bello, porque no le tenemos miedo a la muerte, no le tenemos miedo a perder, porque nuestra victoria no se trata de que nos definamos por ellas. Nuestra victoria es estar en Cristo todos los días, no solo creer en Dios, es que Dios habite en mí. Lo demás es secundario y no podemos definir nuestra vida por eso, por lo que no somos o por lo que perdimos o por lo que no nos funciona, sino por el hecho de que Dios está con nosotros. Sino cada vez que alguien pierda una elección de obispado, entonces se retiraría de la iglesia. Y no, todo lo contrario. Si esto no es para dar pena, todos perdemos. Y es parte de. No se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de la iglesia, se trata de que las personas tienen que escuchar la palabra y tú tienes que predicarla, estés donde estés, con el cargo que tengas. No podemos engañarnos pensando en que solo siendo una cosa uno puede predicar a Dios. No, no, eso es solo buscar poder. Por eso todos predicamos la palabra y tenemos que hacerlo con alegría, porque no se trata de ganar o perder, no se trata de tener la razón o no, se trata de que Dios sea el centro, no tú ni yo, porque cuando lo hacemos, ahí nos perdemos en nuestras propias tentaciones, en nuestros propios desiertos, a donde tienes la razón, pero a la larga terminas alejándote de Dios. Por eso es tan importante este relato del Apocalipsis, que puede ser críptico, simbólico, pero nos da esa visión de la historia que nos hace siempre ver desde un poquito más lejos que nuestro ombligo para entender la verdadera realidad de Dios. Y es que es Dios el que está con nosotros y no la bestia. Y así vamos aprendiendo a ver, a leer, a interpretar los tiempos. Es así, es hermoso, la verdad. Porque independiente de todos los detalles que nos aparece acá, eh, a la larga, ¿qué es lo que pasa? Si vemos al final del capítulo, la bestia acabará por odiar a la prostituta, le van a quitar sus vestidos, dejarla desnuda, comerán su carne y la consumirán por medio del fuego. Le van a hacer lo mismo que le hacían al resto. Al final el mal se elimina a sí mismo. ¿Ven? Dios no tiene que eliminar ese mal, porque el mal se elimina a sí mismo. Por eso tú no tienes que caer en esa tentación, para que no te elimines, no te mates, no desaproveches la hermosa vida que Dios te dio. Aprende a vivirla cada día. Ponte de pie, equivócate, pero siempre de la mano de Dios, porque el poder es de Dios y no nuestro. Luego el capítulo 18 nos va a acercar a lo que va a ser la caída de esta Babilonia, de esta Roma. ¿Quieren que la leamos al tiro? Sí. Ya, entonces leemos capítulo 18. Después vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor, y gritó con voz potente: ha caído Babilonia la grande! Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros y en nido de aves impuras y repugnantes. Porque todos los pueblos han bebido del vino embriagante de su prostitución. Los reyes de la tierra se han prostituido con ella y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo desenfrenado.
Enseguida oí otra voz que venía del cielo y decía: ustedes que son mi pueblo, huyan de esa ciudad para no hacerse cómplices de sus pecados ni ser castigados con sus plagas. Huyan, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle con su propia moneda, retribúyanle el doble de lo que ha hecho, sírvanle una porción doble en la copa de sus brebajes, provóquenle tormentos y dolor en la medida de su fastuosidad y de su lujo, porque ella se jacta diciendo: estoy sentada como una reina, no soy viuda y jamás conoceré el duelo. Por eso, en un solo día caerán sobre ella las plagas que merece: peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios que la ha condenado es el poderoso. Los reyes de la tierra que se prostituyeron con ella y compartieron su vida lujosa, al ver la humareda del incendio, llorarán y se lamentarán por ella, manteniéndose a distancia ante el horror de sus tormentos. ¡Ay! ¡Ay! La gran ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa. Bastó una hora para que recibieras tu castigo. También los comerciantes de la tierra lloran y están de duelo por ella, porque ya nadie les compra sus mercancías. Objetos de oro y de plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino y de púrpura, de seda y de escarlata, maderas aromáticas, objetos de marfil, de maderas finas, de bronce, de hierro y de mármol, canela, ungüento perfumado, perfumes, mirra e incienso, vino, aceite, harina y trigo, animales de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y seres humanos. Ya no verás más los frutos que tanto deseabas. Has perdido esos productos delicados y espléndidos y nunca más se los encontrará. Los que traficaban con esos productos y se habían enriquecido a costa de ella se mantendrán a distancia ante el horror de sus tormentos, llorando y lamentándose. ¡Ay, ay! La gran ciudad estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y en una hora fue arrasada tanta riqueza. Los capitanes, los que navegan por las costas, los marinos y todos los que viven del mar se mantuvieron a distancia y contemplando la humareda del incendio exclamaban: ninguna ciudad se podía comparar a la gran ciudad. Y echándose tierra sobre su cabeza, llorando y lamentándose, decían: ¡ay, ay, la gran ciudad! Con su opulencia se enriquecieron todos los que poseían barcos en el mar, y en una hora ha sido arrasada. Que se alegre el cielo a causa de su ruina, y alégrense ustedes los santos, los apóstoles y los profetas, porque al condenarla Dios les ha hecho justicia. Ojo, no es venganza, como decíamos la semana pasada, es justicia de Dios. Y un ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así de golpe será arrojada a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más se la verá. ¿Recuerdan cuando Jesús decía que había que ponerse a los que escandalizan, a los más pequeños, a los que dudan de la fe, una piedra de molino y es mejor echarse al mar que ser escándalo para los demás? Bueno, acá toma esa imagen. Babilonia, que es tentación, escándalo, se ahogará en el mar. Ya no se escuchará dentro de ti el canto de los que tocan el arpa y de los músicos, de los flautistas y de los trompetistas. Ya no se encontrarán artesanos de los diversos oficios, ni se escuchará el sonido de la rueda del molino. No volverá a brillar la luz de la lámpara, ni tampoco se escuchará la voz de los recién casados,
porque tus comerciantes eran los grandes de la tierra y con tus encantos sedujiste a todos los pueblos. En ella fue derramada la sangre de los profetas y de los santos y de todos aquellos que han sido inmolados en la tierra. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Como ven, se nos hace un relato con los ayes. Ay, que es un canto de dolor en donde se ve cómo cae la maldad de Roma, la ciudad de Roma. Es un auténtico escenario de juicio. Está el juez, que es Dios, el acusado, Roma, los acusadores, que son los profetas, los santos y todos los asesinados, los degollados por Roma, la sangre de ellos. La causa, el asesinato, la idolatría, la riqueza, la acumulación, la injusticia. La prueba de ese juicio, la sangre de los santos. La sentencia, la condenación de Roma. Y la ejecución de esa sentencia, Roma fue arrojada y ya no aparecerá más. Los efectos de ese juicio a la ciudad maligna sobre los reyes y mercaderes que ya no podrán seguir haciendo sus injustas políticas ni ventas, incluso de personas. La alegría final de la justicia de Dios es la que queda con los santos en una verdadera fiesta que vamos a ver en el próximo capítulo, la fiesta de los oprimidos por Roma en el capítulo 19. Es casi una catarsis, es hermoso, porque no representa el odio, sino la inversión de los roles, es ver la vida desde la perspectiva de Dios y no de los poderes humanos. Es la reconstrucción de la conciencia de la comunidad cristiana para entender que el elemento central es el sentido histórico de la justicia de Dios y no el dolor solamente humano. Por eso es tan importante que así entendemos lo que somos los cristianos. Somos resistencia, somos sobrevivientes, nos adaptamos a las realidades, somos creyentes ante todo, somos fuertes para luchar contra las tentaciones. Tenemos a Cristo en el centro y no los poderes del mundo ni el corazón de los imperios. Somos cristianos y nuestro poder no está en las idolatrías, está en la gloria de Cristo y en la historia de su salvación, no solo en nuestras historias personales. Así, la tierra se ilumina a nuestros pies para que sepamos a dónde ir, qué ver y cómo compartir los dones que Dios nos da, para que así cada uno de nosotros pueda vivir no en Roma, no en Babilonia, sino en la nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, con la libertad de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios y la vida en Dios, por sobre todo poder y tinieblas, tentaciones y sufrimientos humanos. Pues así también el Señor nos dice, alegrémonos, alegrémonos, aleluya, porque como leeremos en el capítulo 19, nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Alegrémonos, regocijémonos y demos gloria a Dios. Que así sea, queridas mías.
en vuestra propia experiencia de fe. Amén. ¿Eso no es apasionante, esta forma de entender la vida? No nos quedemos solo con estas historias o relatos o símbolos. Veamos que en todo está Dios, también en ti y en mí, para toda la historia, no solamente cuando estamos enfermos, siempre, en cada respiro. Por eso el Espíritu Santo se simboliza con el aire, porque cada vez que respiro, estoy respirando a Dios, para que nunca me sienta solo, ni abandonado, ni desesperanzado, porque Dios, el victorioso, está con nosotros. Excelente. Miriam. Excelente, yo diría, el cristianismo triunfa en el mundo occidental. Perfecto, maravilloso lo encontré. Me gustó mucho. Dice que el cristianismo triunfe en amor, en servicio y en perdón, y no en las guerras como a veces algunos pretenden hacer. Oremos y así nos ponemos en las manos de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por ser tú la vista de nuestros ojos, por enseñarnos a ver más allá de lo que el mundo nos ofrece. Gracias por ser tú la vida en nuestras vidas, por ser tú la esperanza en todo dolor, por ser tú, Señor, la fuerza cuando estamos abatidos, porque eres tú el que triunfa en el universo entero y en toda la creación. Y nosotros, buen Dios, queremos triunfar contigo, seguir el camino de tu Hijo Jesús, recibir esa fe salvadora y así conformar nuestras vidas a la suya, buscando amar, perdonar, sentir compasión, como Él nos enseñó desde la cruz, desde los caminos polvorientos, todos los caminos que conducen a tu resurrección y salvación. Quédate con nosotros y fortalece nuestra fe para que no caigamos en la idolatría ni en la prostitución y nos mantengamos firmes en la cruz de Cristo. En Él te lo pedimos porque Él es nuestro Dios y Salvador. Amén. Que la amorosa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos conserve en su fe ahora y siempre. Amén.